A todos, muy buenos días, bienvenidos. Por favor, tome su lugar. Qué alegría verlos. Bendiciones, buenos días. Bueno, mis amados, qué privilegio nuevamente estar en este lugar. Recuerde que venimos estudiando todo el libro de Hebreos. Hemos estudiado el capítulo 1 al capítulo 12. Hoy terminamos con nuestro estudio del libro de Hebreos. O sea que hemos concluido con el día de hoy 13 capítulos, hemos estudiado continuamente sin interrupciones y es una satisfacción realmente el poder haber hecho este estudio de esta carta. Y nos queda una gran enseñanza. ¿Cuánto realmente hemos aprendido algo del libro de Hebreos? Algo hemos aprendido, algo se nos ha quedado. Vimos la transición entre la ley, entre la gracia, y realmente pues es una carta completamente maravillosa. Hace 8 días estábamos hablando de capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces hoy terminamos y entonces le pido por favor que vaya al libro de Hebreos, abra su Biblia primeramente, los buenos creyentes que traen su Biblia. Hebreos capítulo 13, es la última carta del libro de Hebreos y tiene un título que dice deberes cristianos. ¿Será que sí hay deberes cristianos? ¿Qué serían deberes? Como el cumplimiento de unas obligaciones bíblicas, una responsabilidad, un cometido, una misión, un encargo, un compromiso. Entonces realmente sí hay deberes cristianos que la Biblia realmente nos demanda, el Señor nos demanda que nosotros cumplamos. Y hoy es lo que vamos a exponer el día de hoy. Así que vamos, si tiene su Biblia abierta, si no, los versículos están aquí en nuestro monitor. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Dice así primeramente, la palabra en el nombre del Señor dice: permanezca el amor fraternal. Qué bonita carta, ¿no? Esa invitación a permanecer realmente en el amor fraternal. Pero lo mismo, ¿qué sería permanecer? Básicamente quiere decir quedarse o mantenerse sin mutación. Entonces debemos permanecer en el amor fraternal, en el amor realmente que encontramos en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no guarda lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo puede y todo lo soporta. Lo que encontramos en 1 Corintios 3. Entonces la invitación del escritor a los hebreos nos invita a permanecer como cristianos en el amor fraternal. Ese amor fraternal tiene que ver con un amor propio, un amor de hermanos, afectuoso, entrañable y transparente. Y cuando hablo de hermanos, hablo de los hermanos en la fe, porque pues los que no son hermanos en la fe muchas veces pues son a veces hasta enemigos. Por eso estamos hablando de los hermanos en la fe. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Me gusta esta palabra que dice no os olvidéis. Nosotros tendemos a ser como olvidadizos. ¿Sí les pasa? A mí me pasa, ¿cierto? A veces se nos olvida algo que teníamos que hacer, o si estábamos en la habitación y íbamos para la cocina, se nos olvidó aquí, íbamos a la cocina y nos toca a veces regresarnos. Yo creo que a muchos nos suele pasar eso. Pero aquí hay una exhortación donde dice no se olviden de la hospitalidad. Mire ese tremendo llamado. Y realmente pues ¿qué sería la hospitalidad? Creo que es una virtud que se ejercita con los demás, con los peregrinos, con las personas menesterosas. Tener esa hospitalidad con los extranjeros, con los huérfanos, con personas en condición vulnerable y desvalidos, recogiéndoles y prestándoles la debida atención o la necesidad a sus necesidades. O sea que es un deber cristiano. Y cuando hablamos de un deber cristiano, recuerde que es un compromiso, una responsabilidad y una obligación. Entonces nos dice el versículo que no nos olvidemos de la hospitalidad. La pregunta sería: ¿ha sido usted amable, misericordioso con una persona que tiene necesidad? ¿O primero usted, segundo usted y tercero usted? Porque a veces el egocentrismo viene, ¿cierto? Como que primero nosotros, segundo yo, tercero mis hijos. Entonces la Biblia nos exhorta a que nosotros seamos compasivos y misericordiosos pues con aquellas personas que realmente tienen necesidad. Dice
Hechos 20:35 para apoyarnos en este versículo. Mire lo que decía Pablo a la iglesia. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados. O sea, que no solamente lo dice la carta a los hebreos, sino el libro de los Hechos dice que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y dice: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: mejor es que me den todas las veces. Pero es que a veces entendemos así, siempre queremos que nos den, pero dice que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero nosotros entendemos lo contrario, porque siempre queremos que los demás nos den y nos creemos más importantes. Pero la regla en el Señor realmente nos enseña es que es mejor dar que recibir. Y esto es duro, porque hay personas que no tienen esa virtud, no tienen esa capacidad, pero se supone que cuando venimos a Cristo, pues realmente Cristo en nosotros, Él nos enseña realmente este principio de dar. Y cuando damos, ¿qué pasa? Cuando tú le das a una persona que tiene necesidad, ¿qué crees que pasa? Miren lo que dice Proverbios 19:17. Dice: al Señor presta el que da ¿a quién? Al pobre. O sea que cuando tú y yo le damos a una persona, ¿qué pasa? Que le estamos prestando ¿a quién? Imagínese, ¿alguna vez usted ha prestado dinero y le han pagado intereses? Y usted dice: bueno, sí, qué bueno, intereses al 5, al 10, qué sé yo. Pero realmente aquí está hablando de que cuando nosotros le damos al pobre, le estamos prestando a Dios. Y mire lo que dice: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, o sea, se lo retribuirá. O sea que es un privilegio el poder dar a otra persona que tiene necesidad, porque cuando lo hacemos le estamos prestando a Dios. Ay, pastor, a mí no me gusta prestar. No, pues no sea chichipato, no sea tacaño, préstele a Dios. O sea, comparta el pan con el necesitado, hágalo. Mire que yo con respeto y con amor y con humildad le puedo decir que las veces que tengo la oportunidad, pues lo he hecho, y realmente es un privilegio el poderlo realmente hacer. Primero que todo porque somos creyentes, segundo porque estamos agradecidos con Dios, tercero porque realmente es un mandato bíblico establecido por Dios. Quiero leerle un pensamiento, no sé quién es el autor, no es un pensamiento bíblico, pero me parece un pensamiento muy bonito que me lo compartieron hace mucho tiempo atrás. Ahí está, dice: mientras puedas, dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas y en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas. Qué tremendo pensamiento, ¿no? Hace tiempo me lo compartieron un amigo en Villavicencio, hace mucho tiempo atrás, y me pareció pues un pensamiento pues bastante sabio. Debemos hacer todo el bien que podamos, por todos los medios que podamos, de todas las maneras, todas las veces, realmente pues a todas las personas que podamos, que nos sea posible. Entonces hagámoslo realmente. Continuemos. Hebreos 13:2 dice: porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Usted alguna vez ha hospedado a alguien en su casa? Sí, pastor, me ha tocado hospedar a mi suegra. Uy, qué jartera. No, es un privilegio. Cuando vienen mis suegros, para mí es una bendición el hospedarlos. Cuando vamos a la casa de ellos, para ellos también es una bendición el hospedarnos. Pero dice acá que sin saberlo algunos hospedaron ángeles. Y realmente podríamos entender que Dios permite a los ángeles materializarse como personas desvalidas para probar nuestra fe. O sea, muchas veces que tú y yo hemos compartido con personas que tienen necesidad, sin saberlo, han podido ser ángeles. Alguna vez a mí me pasó algo. Estaba hace años atrás, creo que en Teusaquillo, estaba hablando con una persona que me estaba acompañando, y para ello estábamos hablando de compartir el pan con el necesitado. Y paradójicamente yo estaba en una iglesia católica, no me estaba congregando allí, no, sino estaba llevando un pedido allí a esa iglesia, y yo estaba hablando con esa persona de la piedad, del amor, y creo que estábamos citando algo de eso cuando llegó una persona que tenía necesidad, o sea, en el preciso momento. Y yo sentí algo especial con esa persona, pues no, la verdad fue hace tantos años que no recuerdo qué le dimos a esa persona, pero pudimos bendecirlo. Y entonces la palabra se cumple. Y para mí creo, no sé,
que haya podido ser una prueba de parte de Dios, que haya podido ser, como dice la Escritura, sin saberlo, haya podido ser un ángel realmente enviado de Dios. Entonces no dudes en hacerlo, porque hay veces que tenemos situaciones que se nos presentan cuando sabemos, ¿no le ha pasado que sabemos como que sentimos esa necesidad de bendecir a esa persona? No todas las veces lo podemos hacer, pero lo hacemos todas las veces que realmente podamos. Pero siempre que lo hagamos, hagámoslo ¿qué? Por amor de Dios y por amor del prójimo. Continuemos, Hebreos 13:3. Dice también, dentro de los deberes cristianos, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces el Señor nos manda a tener cuidado con las personas que tienen necesidad, acordarnos también de los presos, de las personas maltratadas. Y quiero apoyarme en un versículo o en unas citas bíblicas que habló el Señor Jesús, y está en el libro de Mateo, capítulo 25. Tiene un título que dice el juicio a las naciones. Eso está en Mateo 25, 31 al 46. De ahí, de esa narración bíblica, podemos hacer obviamente una exposición bíblica. Podríamos hacer uno y hasta dos y varios mensajes realmente para exponer lo que dice ahí. Pero vamos a mirar qué nos dice Mateo 25 para apoyarnos en lo que estamos hablando el día de hoy acerca de los deberes cristianos. Dice Mateo 25, 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas ¿a qué lado? A su derecha, y los cabritos a su izquierda. Yo por eso soy de derecha, como que los de la izquierda siempre tienden a ser los cabritos, los rebeldes. Entonces seamos de derecha, porque dice que él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí nos da una certeza de que sí hay un reino preparado. ¿Para quién? Para los hijos de Dios, para los creyentes a lo largo de la historia del mundo. Dice el versículo 35: porque tuve hambre, aquí comienza el Señor a hablar, dice, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. O sea que encontramos que sí es importante para el Señor Jesús las personas hambrientas, las personas que tienen necesidad, los forasteros, las personas que están enfermas, y los presos son realmente importantes para Dios. Y si a veces nos ponemos a darnos cuenta, realmente son las personas que el mundo desecha, porque a veces vemos una persona que tiene necesidad y ¿qué hacemos? Que los cambiamos de acera, porque pues realmente a veces su apariencia no es la mejor, su olor no es el mejor. Entonces de pronto a veces como que nos basamos realmente por lo que estamos viendo, pero encontramos en las Escrituras que para el Señor Jesús estas personas realmente son bastante importantes. Entonces dice el versículo 37: entonces los justos, recuerde que los justos son las personas santas, los llamados por Dios, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Porque tal vez alguno dirá esto, no, pero es que pues si hubiera sido Jesús, con mucho gusto yo lo hubiera atendido. Pero realmente el Señor Jesús está aquí presentando una metáfora, un ejemplo. Entonces el versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recuerde que esta narración es cuando, en el juicio de las naciones, cuando el Señor haya venido por segunda vez con sus santas decenas de millares, y realmente pues está el juicio de las naciones. Dice el versículo 42: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. O sea que el Señor va a demandar a aquellas personas que jamás realmente tuvieron ese amor, esa pasión de compartir con los necesitados.
Dice el versículo 43, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Una palabra bastante fuerte, una exhortación. Entonces también ellos le responderán diciendo, entonces Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una historia bastante fuerte, pero bastante real. Y nosotros también debemos entender que la salvación no es por obras, pero las obras son el resultado de decir que amamos a Dios, porque aquí encontramos un juicio que aparentemente los de la derecha y los de la izquierda, ¿cierto?, los justos, y el Señor está poniendo dos grupos de personas, unos que fueron compasivos y fueron misericordiosos y otros que no lo fueron. Entonces aquí finalmente el Señor dice que los que no lo hicieron irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces tampoco podemos deducir que simplemente son por las obras, pero vuelvo y digo, las obras son el resultado de la salvación, es lo que nos dice Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que si decimos que amamos a Dios, debemos ser compasivos, misericordiosos y obviamente mostrar las obras. Por sus frutos los conoceréis. Pero si no damos buenos frutos, si no somos compasivos, si no somos misericordiosos, posiblemente podamos, como dicen, llegar a esa condición, a ese juicio donde unos irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. Entonces seamos realmente compasivos. Recuerde que estamos hablando el día de hoy de los deberes cristianos, y los deberes es un compromiso y es una obligación realmente que tenemos nosotros como cristianos. ¿Estamos aprendiendo hasta aquí algo el día de hoy? Gloria a Dios. Esperamos, como dice Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, y que podamos colocar realmente por obra realmente la palabra de Dios. Hebreos 13:4, continuando con nuestra enseñanza del día de hoy, nuestro último libro de estudio, el capítulo 13 del libro de Hebreos. Otro deber cristiano, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Cuando dice honroso sea en todos el matrimonio, está hablando de todos, especialmente pues de personas creyentes, y habla de un matrimonio que sea decente, decoroso, respetuoso, leal. Tenemos que ser bastantes leales. Hay una cita que me gusta mucho en Malaquías 2:14, la voy a citar, que la utilizamos cuando hacemos un seminario de familia. En Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, la mujer de tu juventud. O sea, encontramos que obviamente el matrimonio se debe mantener la lealtad. Así que las esposas tienen una garantía delante de Dios. Y mi esposa dice, más le vale. Entonces son los deberes cristianos, un compromiso, una responsabilidad y una obligación. Veo que las esposas miran a los esposos. Di amén. Entonces también dice Hebreos 13:4, dice, y el lecho sin mancilla. Mancilla tiene que ver con una mancha, tiene que ver con la deshonra, tiene que ver con la afrenta. También el versículo 4 nos dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando vamos a Tesalonicenses nos habla de que Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. O sea, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, habrá un juicio y también Dios juzgará realmente a los pecadores. Recordemos que vimos también el juicio de las naciones en Mateo 25, del 31 al 46. Dice que juzgará a los que no fueron compasivos ni misericordiosos con los desvalidos y con las personas desprotegidas. Estos días, haciendo un paréntesis, vimos que hubo un terremoto de 8.8 en Rusia.
bastante fuerte. Se dice que es uno de los 10 terremotos más fuertes registrados en la historia de la humanidad. Y realmente cuando vemos eso nos está mostrando simplemente que los juicios de Dios se acercan, que los juicios de Dios son cada día más latentes, son ciertos y son ineludibles. Entonces vivamos realmente para Dios en estos últimos tiempos. Continuamos con nuestro estudio de Hebreos 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres como sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Entonces me gusta esta parte donde dice que sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? La codicia, el amor desmedido por el dinero, lo que dice 1 Timoteo 6, 9, 6, 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y les he explicado muchas veces que el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, o sea, la codicia y la avaricia es lo que realmente Dios juzga. Y dentro de los deberes cristianos dicen: sean vuestras costumbres sin avaricia. Así que no seamos ávaros ni seamos codiciosos. Trabajemos, esforcémonos, compartamos el pan con el necesitado. Y es más, mire, cuando aprendemos a compartir con las personas que tienen necesidad, ¿qué estamos haciendo? Guardando nuestro corazón de la avaricia y de la codicia. Pero cuando una persona tiene avaricia, pues no va a compartir con nadie, porque cada vez quiere tener más y más y más. Entonces realmente el poder dar a otra persona nos ayuda a guardar nuestro corazón de caer realmente en la codicia y la avaricia. También dice el versículo que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Y eso lo enseñó claramente el apóstol Pablo en Filipenses 4:11 y 4:12. Dice Filipenses 4:11, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Significa esto que en la situación que estemos, obviamente estamos agradecidos con Dios. O sea, habla del contentamiento, de estar agradecido realmente con Dios, con la situación que tenemos. Dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea que Pablo tuvo esas dos situaciones, tuvo momentos de escasez y tuvo momentos de abundancia. ¿Cuántos han tenido en su vida esos dos puntos? Que usted dice: puedo decir que hubo un momento en mi vida donde tenía escasez y de pronto, pues gracias al Señor, gracias al trabajo, a mi esfuerzo, pues ahora tengo una condición mejor y ahí pues lo suficiente. Entonces dice Pablo: sé vivir humildemente. Y cuando habla humildemente, no está hablando de la pobreza, no está hablando de una actitud. Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué tremenda escritura de Pablo. Recordemos que la carta de Hebreos se desconoce el autor, pero por las cosas que encontramos, por la forma de hablar, podríamos deducir que posiblemente esta carta haya sido escrita por el apóstol Pablo. También dice: porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. O sea, una promesa que tenemos realmente de parte de Dios, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea que ¿quién es nuestro ayudador? El Señor. Cuando te sientas cansado, afligido, solo, que no puedes más, pues recuerda que el Señor es nuestro ayudador. A veces encontramos personas que dicen: no puedo más, estoy cansado con la vida, estoy cansado con esta situación. Pues realmente ahí le podemos recordar que el Señor es nuestro ayudador. Dice también: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el hombre ciertamente puede matar el cuerpo, ¿cierto? Pero no puede matar el espíritu ni el alma. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores. Entonces otra exhortación, porque a veces nos olvidamos, como que el pastor está bien, pero dice: acordaos de vuestros pastores. Dice: que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta
e imitad su fe. Cuando dice que nos acordemos de vuestros pastores, habla de una estima, de una honra, habla realmente de un respeto, pero sí hay una exhortación realmente a tenernos en buena estima. Yo soy una de las personas que cuando me encuentro con otra persona, con una persona que es un pastor, y más cuando es un pastor de Dios, pues yo trato de honrarlo, de respetarlo. Me agrada hablar realmente con otros pastores. Cuando tengo la oportunidad de hablar con el pastor José o con el pastor Carlos, pues a mí me da alegría porque son personas que también tienen un conocimiento, y de eso es lo que dice realmente la palabra de Dios, de aprender a qué, a valorarlos en respeto. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces realmente qué tremenda palabra. Dice: su palabra no pasa, sino su palabra se cumple, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque algunos a veces dicen: pero es que mire, siempre dicen lo mismo, la misma palabra. Pues la palabra nos dice que el Señor es el mismo ayer y hoy y por siempre será su palabra. Su palabra no deja de ser. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, que otros los deberes cristianos, otros los mandamientos, otras las obligaciones, es que no nos dejemos llevar de doctrinas. ¿Qué es doctrinas? Son enseñanzas. Dice: no se dejen llevar de enseñanzas diversas y extrañas. Yo le pregunto a usted, ¿estamos en un tiempo donde escuchamos de doctrinas diversas y extrañas? Claro, estamos en un tiempo peligroso, donde hay comezón de oír, donde muchos traen nuevas revelaciones. Y por eso mire que antes de decirnos esto, nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no cambia. Porque algunos dicen: es que aquí siempre predican lo mismo. Pues vamos a hablar lo mismo, porque la palabra de Dios no deja de ser. Pero como muchos ya no se conforman con esa palabra, entonces tienen comezón de oír. Y ahí es cuando vienen las nuevas revelaciones. Es que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dio una nueva revelación. Las personas, ¿qué pasa? Que se dejan seducir. Pero aquí hay una exhortación clara de la Escritura a los hebreos, donde dice: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, que cuidemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada. Guardemos nuestro corazón porque Él manda la vida. Guardemos nuestros oídos, sino que nosotros nos podamos conformar con la sana palabra del Señor Jesús. Dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Cuando habla de viandas, habla de alimento, habla de cosas materiales. Y recordemos que hay doctrinas que se basan únicamente en lo material, en tener, en ser prosperados, bendecidos, en victoria, en conquistar. Y dejan de lado lo más importante, que es lo espiritual. Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hebreos 13:11. porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Dice: son quemados fuera del campamento. Versículo 12. por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículo 13. salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Versículo 14. porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. O sea, que nosotros somos peregrinos, o sea, que estamos de paso por este mundo. Recordemos que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde vendrá el Señor Jesús. Pero mire lo que nos dice Primera de Crónicas 25:19, hablando de que estamos de paso por este mundo. Dice: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. O sea, que tú y yo somos pasajeros en este mundo. Por este mundo estamos solamente de paso. Entonces, si estamos de paso, obviamente pues vivamos como si fuéramos realmente a estar en la eternidad con el Señor. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando hablamos de frutos de labios, me apoyo con esta cita que dice Romanos 10:9-10, que muchos de ustedes la conocen.
dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo, porque estás haciendo una confesión con tu boca y con tu corazón, porque dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que cuando tú y yo estamos diciendo que Jesús es el Señor, lo estamos confesando con nuestra boca, pero lo estamos creyendo en nuestro corazón, y lo confesamos obviamente ¿para qué? Para salvación. Entonces, ¿qué es lo que están las personas realmente hablando? Qué bueno que tú y yo podamos hablar realmente siempre la palabra de Dios. Por eso me gusta que la palabra dice: quítese de vosotros toda amargura, ira, maledicencia, toda palabra corrompida. Realmente toda mentira se tiene que quitar de nuestra boca y hablar conforme a lo que está realmente escrito. Sazonar nuestras palabras con el apresto del Evangelio. Versículo 16 dice: y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Si se han dado cuenta, 3 veces hemos encontrado una exhortación que dice: no se olviden. Porque vuelvo y le digo, el ser humano tiende a ser bastante olvidadizo, y a veces como que se nos olvida ayudar a los demás. Y habla de la ayuda mutua. Dice: porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que cuando hacemos esto, Dios se agrada, porque lo toma como un sacrificio. Deberes cristianos. Versículo 17. Nuevamente vuelve a nombrar ¿a quién? A los pastores. Dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Cuántos obedecen a sus pastores? Ay, pastor, de vez en cuando me conviene. Los domingos, pastor, únicamente, que usted dice que vengamos a la iglesia. Habla de obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque dice: porque ellos velan por vuestras almas. ¿Ustedes se imaginan la carga de un pastor por las almas de las personas? Cuando un hermano deja de venir 3, 4 domingos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues uno de cierta forma uno dice: ¿qué pasó? ¿Cierto? Uno se empieza a preguntar y se preocupa, y uno le escribe a los hermanos, a veces los llama, a veces los visita. ¿Por qué? Porque nosotros velamos realmente por las almas del Señor. Dice: como quienes han de dar cuenta. O sea, nosotros los pastores lo que hacemos es que damos cuenta ¿a quién? Al Señor. Porque no son las ovejas del pastor, son las ovejas del Señor, y un día el Señor nos va a pedir cuentas. Así como habla del juicio de las naciones, también los pastores en el tribunal de Cristo también vamos a ser llamados ¿a qué? A dar cuentas allí. Dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Y quiero extenderme un poquito cuando dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí debemos ponerle sentido común, lógica, porque lamentablemente los falsos pastores pueden utilizar este verso sacado de su contexto. ¿Para qué? Para manipular. Porque si un falso pastor le dice a una persona: hermana, venda su casa y dónela a la iglesia, obedezca, ¿usted qué hace? No, pues usted no va a obedecer, porque realmente está sacado de su contexto. Ahí sí usted puede desobedecer, porque es una falsa palabra, es un falso maestro, y obviamente debemos ponerle sentido común y lógica. Pero cuando no conocemos las escrituras, pues obviamente por eso las personas obedecen, y por eso a veces las personas terminan realmente fracasados y en quiebra, porque realmente fueron manipulados, jugaron realmente con su fe por el desconocimiento realmente de la palabra de Dios. Entonces recuerde que son deberes cristianos, un compromiso, una responsabilidad, una obligación de obedecer. Entonces cuando el pastor dice: no dejen de congregarse, citando las escrituras, pues nosotros obedecemos y no dejamos de congregarnos. Cuando el pastor dice: los invito a un discipulado, pues usted hace lo posible por venir al discipulado. Cuando el pastor le da una recomendación en consejería de amar a su esposa, de honrar a sus hijos, de honrar a sus padres, pues es un mandato que estamos dando por medio de la palabra de Dios. Entonces es ahí cuando nosotros debemos realmente sujetarnos a nuestros pastores y obedecer, porque realmente, como les exponía ahorita anteriormente, nosotros tenemos que dar cuentas por cada uno de ustedes. ¿Sí estamos aprendiendo algo? Ay, pastor, pues hay más o menos. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Cuando habla de orar por nosotros, está hablando de orar por los hermanos, por la congregación, por los pastores, por los que nos presiden,
por la iglesia realmente en general. Hebreos 13:19 dice: y más os ruego que lo hagáis así. Cuando leemos las cartas de Corintios, de Filipenses, de Colosenses, hay algo paradójico que Pablo siempre está rogando. ¿Sí se ha dado cuenta? Y aquí dice: y más os ruego que hagáis así. O sea, por eso a mí personalmente me da mucho a entender que esta carta posiblemente haya sido escrita por el hermano Pablo, por el pastor Pablo, porque realmente él era una de las personas que rogaba. Yo les he dicho, yo como pastor, yo no le ruego a los hermanos que vengan a la iglesia, pero Pablo sí rogaba continuamente. Usted puede leer todas las epístolas y va a encontrar muchas veces que era un dialecto, era una forma de expresión que utilizaba Pablo de rogar. Dice: mas os ruego que lo hagáis así, para que yo sea os restituido lo más pronto. Continuamos. Ahora tiene un título que dice: bendición y salutaciones finales. Esas salutaciones, recuerde que es un saludo afectivo o un saludo muy especial. Y esta carta la termina de la mejor manera. O sea, nos mostró la transición entre la ley, entre la gracia, nos mostró a Jesús como el sumo sacerdote, Jesús que es superior a los ángeles, Jesús que es superior a Moisés. Nos habla de los deberes cristianos, de puesto los ojos en Jesús. Nos hablaba en Hebreos 11 acerca de la fe, y termina con una bendición. Qué bonita carta, ¿no? O sea, nos exhorta, nos alienta y nos termina esta carta con una bendición. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea que encontramos aquí que el escritor a los hebreos, que posiblemente pueda ser Pablo, nos habla de la certeza de la resurrección. Y recuerde que 1 Corintios 15:14 nos dice: y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Dice: vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, sería infructuoso el congregarnos, sería el infructuoso el venir a la iglesia, sería el infructuoso desarrollar fe. Pero como realmente Cristo resucitó, pues obviamente la palabra de Dios se cumple. Me gusta esa palabra: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. O sea que la predicación de la iglesia bíblica se centra en ¿qué? En la resurrección del Señor Jesús, porque es un gran evento que partió la historia de la humanidad, un evento que nos llena de esperanza. 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado, hablando nuevamente el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí ve? Lo afirma Pablo. O sea, tenemos una garantía, una certeza conforme a las Escrituras, que Cristo realmente murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios. Entonces tenemos ese gozo, esa alegría, tenemos esa esperanza, esa certeza por la cual tú y yo debemos alentarnos y vivir, porque también la palabra dice que así como Cristo murió y resucitó, también nosotros moriremos, y también ¿qué pasa? Resucitaremos al llamado de Dios, según 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Vamos a ser resucitados. Si es que no somos la generación que espera que vea los eventos finales, pues un día vamos a ser resucitados para estar a donde realmente en la presencia de Dios. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Por eso cuando las personas que no conocen el Evangelio se burlan de Dios, se burlan de los cristianos, pues no importa que lo hagan, pero nosotros realmente creemos que realmente Jesús sí resucitó, y que nuestra fe simplemente no es una tradición, sino es una convicción realmente clara, que nos apoyamos realmente en la palabra de Dios. Por eso nos llamamos realmente cristianos, por eso nos llamamos realmente, o tenemos ese título de llamarnos nosotros hijos de Dios, que es un gran privilegio. Continuemos. Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el Señor nos hace aptos para toda buena obra. Para nosotros nos hace aptos para poder desarrollar su ministerio, para poder ser partícipes en la obra de Dios. Y mire, es un privilegio, y no lo digo porque yo sea el pastor, sino es un privilegio realmente el poner la mano en el arado. Mi esposa lo sabe, es fiel testiga. Yo a los 8 días de haberme convertido, me estaba bautizando, y antes del menos del mes ya estaba sirviendo. Y ya van más de cerca de 24 o 25 años donde no he dejado de servir al Señor. Y lo hago con gozo, con alegría. He lavado los baños, hemos estado en la librería, corriendo de aquí para allá, en el área de seguridad, un tiempo en las cámaras, y bueno, y muchas cosas, sirviendo siempre al Señor, sirviendo a los venezolanos en fundaciones. Y realmente es un privilegio realmente el hacerlo, y que Dios permita y que nos dé la salud y que nos dé la fuerza. ¿Para qué? Para poderlo seguir haciendo. Pero no esto solamente para un pastor, es para todos, cada uno de nosotros, porque dice la palabra que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena palabra. Entonces sea útil al Señor, sirva al Señor, no se llene de excusas. Ay, no, pastor, es que a mí me da pena. No, pastor, pero es que yo no conozco la palabra. Pues algo, vuelvo y le digo, algo puede hacer. Puede usted ayudar a limpiar la iglesia, y eso es servir en la obra realmente del Señor. En el libro de los Hechos habla de algunos que servían a las mesas. Entonces que si no tenemos el llamado, porque ciertamente no todos van a ser pastores, no ciertamente todos van a ser evangelistas, no ciertamente todos son preparados para ser maestros, pero que podamos servir como quieres, como diáconos, en la alabanza, en la adoración, en cualquier área podamos servir y podamos ser útil al Señor. Pero mire que realmente es un llamado también a la iglesia a que sirvamos, a que seamos útiles al Señor. No solamente escudarnos, que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que mi trabajo, es que mi esposa, mis hijos. Pues dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y Dios nos ha dado 24 horas al día, tenemos 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, otras horas para compartir en familia, pero también para ejercer la obra del Señor. Así que no se llene de excusas, hermano, no sea flojo, no sea perezoso, sirva realmente al Señor. Y perdónenme que haga una exhortación, pero pues es lo que nos dice la palabra de Dios, porque más de uno me está mirando, uy, este pastor está como tirando como piedras hoy. Pero realmente pues aprovecho, pues ya que la palabra lo amerita. Hebreos 13:22. Otra vez rogando al escritor, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Vea, sin querer queriendo, ahí está. Os ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación. Cuando vean al pastor exhortando, llamando la atención, pues tenga paciencia, que sopórtenla, porque hay personas que no soportan la exhortación, sino ¿qué hacen? Yo me voy de esta iglesia, es que este pastor es muy regañón, este pastor no sabe sino exhortar. Pues gracias a Dios, más del 90% de los mensajes que el Señor nos permite en este lugar, en esta iglesia bíblica Familias en Cristo en Bogotá, la mayoría de mensajes son ¿de qué? De exhortación. Aquí no le damos palmaditas, no lo alentamos, sino lo estamos exhortando a que usted persevere en el Señor, en el camino, que siga adelante, que sea una persona de bien, que se esfuerce. No acolitamos a los vagos, sino exhortamos a que las personas trabajen, que el esposo bendiga a su esposa, que bendiga a sus hijos, que se esfuerce, que sea talentoso, que haga las cosas realmente bien. Entonces dice: os ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Ahí está el ruego del escritor. Hebreos 13:23, continuando con nuestra enseñanza del día de hoy acerca de los deberes cristianos, de la epístola, de la carta, del capítulo 13 de la carta a los Hebreos, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Recuerdan ustedes que Pablo tenía un afecto muy especial por Timoteo? Y aquí el escritor, ¿a quién está nombrando? Al hermano Timoteo. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. 13:24. Vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Dice: saludad a todos vuestros pastores. Por tercera vez nombra
a los pastores. ¿Sí ve que son importantes los pastores? Por eso en Efesios 4:11 dice que el mismo Señor constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas. Son importantes. Hay gente que desprecia, que rechaza, que odia a los pastores, y pues algunos con justa causa, porque algunos pues abusan de la fe y toman el evangelio como fuente de ganancia. Pero para los pastores que son idóneos al Señor, que sirven por amor y por causa de los perdidos, dice: saludad a vuestros pastores. Así que yo como pastor pues saludo a los pastores que de pronto vean estas enseñanzas. Los saludamos, los apreciamos. El trabajo en el Señor realmente es bastante dispendioso, pero obviamente hablamos alguna vez de las coronas, y un día el Señor nos va a recompensar con esas coronas de vida, esas coronas eternas. Entonces sí, es un privilegio realmente servir al Señor. Para mí es un privilegio. Realmente cuando yo comencé en el Señor, yo nunca pensé que el Señor me iba a llamar a servir desde esta parte. Servía porque amaba al Señor, lo que tocara hacer, pero bueno, qué privilegio que con el tiempo entendí que había un llamado de Dios a predicar la palabra de Dios. Y recuerdo una de las primeras predicaciones que fui a dar. Aquí está Mirellita que me acompañó. Fuimos allí al río Arzobispo en Teusaquillo y fuimos a predicarle como a 50 habitantes de calle. Fue uno de mis primeros mensajes, predicarle a los habitantes de calle. Nos llevamos unos tamales, chocolate, los alimentamos y le dimos realmente la palabra de Dios. Hasta la policía nos echaron ese día a los vecinos. Nos llegó la policía y bueno, Dios ya ponía gracia a favor, porque llegó la policía y vio que no estábamos haciendo nada indebido, sino que estábamos haciendo una labor social, compartiendo un pan con los necesitados, y estuvimos allí un tiempo predicándole a ellos. Por eso es que a mí me marca mucho el tema de las personas que tienen necesidad, de los habitantes de calle, los extranjeros, de personas que en extrema pobreza, porque mis primeros mensajes fueron realmente con ellos, y es un privilegio el poder predicarles realmente el evangelio a ellos, porque ellos tienen realmente bastante necesidad. Entonces dice Hebreos 13:24, concluyendo nuestra enseñanza el día de hoy: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Y Hebreos 13:25, que es el último versículo del libro de Hebreos, dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí ve qué tremendo que termina esta carta? Con exhortación, con amor, con un llamado, con unos deberes. Y dice que la gracia sea con todos vosotros. ¿Qué es esa gracia? Ese regalo, esa salvación, ese regalo inmerecido que no lo merecíamos, pero que por la gracia del Señor realmente ahora nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo entregó su vida, dio su vida, su sangre fue derramada, su cuerpo fue transgredido, fue golpeado, fue escupido, fue abofeteado, y todo por amor a nosotros. Así que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Doy gracias al Señor por haber podido concluir satisfactoriamente este estudio completo, sin pausarlo, del libro de Hebreos, y que el Señor permita que podamos estudiar más libros. La carta primera, segunda y tercera de Pedro, las cartas de Tesalonicenses, algunas epístolas, y que podamos estudiar toda la palabra de Dios. Y qué bueno que podamos hacerlo. Doy gracias al Señor por el privilegio, por la oportunidad, por colocar gracia, favor, denuedo, y realmente gracias a cada uno de ustedes que estuvo en este estudio, los que pudieron estar los 13 capítulos. Gracias, que el Señor los colme de bendiciones, que nos continúe bendiciendo, que nos llene, que nos dé sabiduría, que podamos tener mejores familias en Cristo, que podamos estar mejor en medio de este mundo que cada día es peor, que cada día nos muestra, como que desalienta, que nosotros podamos tener una fe y una esperanza realmente en el Señor. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento a nuestro Señor Jesús por su palabra. Hoy tenemos también la cena del Señor, que es otro mandato bíblico, otro deber cristiano, el poder compartir la cena del Señor. Y antes de terminar, antes de cerrar allí esta transmisión, vamos a compartir la cena del Señor. Entonces le pido a mi esposa que sirva a los hermanos. La cena del Señor es otro mandato bíblico que está instituido allí en la palabra del Señor, un deber cristiano. Se encuentra allí en 1 Corintios 11, 23 al 26. La Biblia también en la Gran Comisión nos habla de la enseñanza, del discipulado,
del bautismo. Y son esos deberes cristianos que muchos de nosotros hacemos por fe y en amor. Y esta cena o lo que estamos participando el día de hoy lo hacemos en fe y en esperanza, creyendo de que un día vamos a estar delante del Señor en las bodas del Cordero, allí con cuerpos nuevos, cuerpos celestiales, ya donde no habrá más maldad, ni pecados, ni terremotos, ni todas las cosas que realmente estamos viendo en el mundo, las vamos a volver a ver allí, porque es una promesa realmente de Dios, una promesa que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tome ese jugo de uva, esa pequeña porción de galleta, de pan, y es algo que nosotros hacemos simbólicamente. Gracias, amada esposa. Bueno, aquí estamos. Entonces ya todos están servidos. Tenemos este jugo de uva y este pequeño trozo de galleta, algo simbólico. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, una enseñanza, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Así que nosotros como creyentes tomamos en esta mañana simbólicamente este pan. Tomamos el pan conforme a lo que dice el versículo 24, habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros partido, hacer esto en memoria de mí. O sea que en memoria de lo que el Señor hizo, nosotros acabamos realmente de comer ese pan. Versículo 25 dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, en memoria de lo que el Señor sufrió y padeció, en esta mañana tomamos esta copa simbólicamente. Precioso Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por este momento que tú nos permites, gracias por esta congregación, gracias por cada hermano que está aquí presente, por cada familia representada. Dios, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, compasivo para con cada uno de nosotros. Oramos y damos gracias por las personas que están viendo estas transmisiones, que tú permites, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a muchas personas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.